Hace ya bastante tiempo hice un vídeo dando mi opinión de por qué Guardiola había echado a Ibrahimovic del Barça tras solo un año entrenándole, tras solo un año en el Barça, la temporada 2009-2010, y con la fuerte inversión que supuso apostar por traer a Ibrahimovic, ¿no? Aparte de ser el jugador que era y el nivel mediático que tenía en ese momento, ¿no? En esta ocasión no voy a hablar de ese tema, sino que voy a hablar más de por qué no triunfó Ibrahimovic en el Barça, por qué no consiguió triunfar, aprovechando precisamente que hace unas pocas horas realizó una nueva actuación espectacular, absolutamente estelar. El primer gol, si no habéis visto los goles del partido, los tres que marcó Ibrahimovic, el primero y el tercero, especialmente el primero, es impresionante, sombrero y luego una definición absolutamente brutal. Con, pues si no me equivoco, 37, 38 años de edad que tiene en estos momentos. Y bueno, creo que nadie puede discutir que Ibrahimovic ha sido uno de los mejores futbolistas de la historia del fútbol europeo. Creo que no es discutible, o sea que cualquiera que entienda un poco de fútbol sabe de sobra que es uno de los futbolistas más importantes de la historia del fútbol europeo y del fútbol mundial. Digo europeo porque en activo sigue. Está jugando en Estados Unidos, pero ya no está en Europa. Si me dicen de todos los tiempos, también diría que es uno de los futbolistas más importantes de todos los tiempos. No digo que esté entre los 5 ni entre los 10, pero desde luego entre los 50 mejores, seguro. Entonces, si era tan bueno y llegó un equipo tan bueno y que funcionaba tan bien como el Barça de Guardiola, ¿cómo es posible que no consiguiera triunfar? Pues bueno, lo primero que hay que decir es que triunfar es algo muy relativo. O sea, es algo muy relativo porque siempre va a depender de cómo quiera enfocarlo la persona que juzgue, ¿no? Yo puedo decir que Ibrahimovic triunfó en el Barça y puedo decir también que Ibrahimovic fracasó. Si me pongo a analizar detalles, pues podríamos decir que, bueno, fijémonos simplemente en los números. Jugó 45 partidos en su única temporada en el Barça. 45 partidos, bueno, realmente 46 partidos porque jugó un partido de la Supercopa de España, si no me equivoco fue el último que jugó con el Barça. 46 partidos oficiales jugó, marcó 22 goles y dio 13 asistencias. Son unos números que están bastante bien teniendo en cuenta que Ibrahimovic tampoco es que fuera un delantero puramente delantero que viviera exclusivamente del gol, ni muchísimo menos. Ibrahimovic era un jugador de gol y también de creación de juego a partir de 3/4 de campo. Por tanto, analizando sus números y teniendo en cuenta que era su primera temporada en el Barça, en un equipo nuevo, con compañeros nuevos, ciudad nueva, estilo de juego, bueno, nuevo tampoco porque jugó en el Ajax, pero, a ver, no era fácil. A lo mejor en su segunda temporada podría haber dado un rendimiento mejor. Lo dudo, yo creo que no. Bueno, creo no, estoy absolutamente convencido de que Guardiola hizo lo correcto. Fundamentalmente, bueno, y de hecho lo demostró Ibrahimovic con las declaraciones que fue haciendo en el futuro, lo demostró. Y con lo que él ponía en aún lo comentaba, o lo he comentado varias veces, ¿no? Aquello de que Ibrahimovic dijo que los jugadores del Barça parecían niños de patio de colegio y que solo él y Henry tenían pues el liderazgo y la actitud de estrella que tienen que tener, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, cuando tienes un jugador con esa mentalidad tóxica, pues lo mejor que puedes hacer es sacarlo. Yo lo veo así. Yo estoy absolutamente convencido de que fue lo mejor. Y luego, desde el punto de vista táctico, que es lo que más quiero comentar en este vídeo, creo que es donde está precisamente el problema de que Ibrahimovic no consiguiera triunfar. Y digo, vuelvo a insistir en lo de no conseguir triunfar, que es subjetivo y es relativo, porque va a depender siempre de cómo juzgue cada persona. Pero lo que sí que es objetivo, y creo que todos estaremos de acuerdo, es que el Ibrahimovic del Barça no fue el mejor Ibrahimovic de su carrera. Es decir, Ibrahimovic en el Ajax, en la Juve, en el Inter, en el Paris Saint-Germain, en el Milan, en todos los sitios por los que jugó, llegó a hacer igual o mucho mejor rendimiento individualmente hablando, destacar individualmente hablando mucho más de lo que destacó en el Barça. En el Barça tenía una participación mucho menor, tenía una presencia en el juego mucho menor, no conseguía destacar tanto. Y para mí el error estaba en que se fichó a Ibrahimovic con una idea equivocada de lo que era Ibrahimovic. Ya se comentó en su momento que fueron Johan Cruyff y Txiki Begiristain quienes convencieron a Guardiola, quienes le insistieron, ¿no?, para ficharle, para apostar por él, que Guardiola tenía dudas,
tenía dudas sobre el fichaje de Ibrahimovic, pero al final aceptó, porque era también importante para él sacar a Samuel Eto'o, quien tenía una mentalidad también tóxica para el grupo como la de Ibrahimovic, aquello del feeling, recordemos. Y como digo, el concepto de Ibrahimovic era erróneo, porque Ibrahimovic, sí, teóricamente en un equipo 4-3-3 como aquel de Guardiola, con una delantera donde Messi era extremo diestro, Henry jugaba en la parte zurda, pues Ibrahimovic teóricamente podría jugar de espaldas, como juega él, y asociarse con ellos y distribuir, ¿no? Pero ahí es donde se rompe, y creo que este es precisamente el problema de concepto. Con Ibrahimovic se rompió algo que he venido comentando hace poco, de tener uno que la pide al pie, que es Messi, y dos que la piden al espacio. Tuvimos a Messi con Eto'o y Henry, tuvimos a Messi con Villa y Pedro. Tuvimos a Ronaldinho con Eto'o y Juli. Siempre era uno al pie, dos al espacio. No digo con esto que no pudieran llegar a encajar de alguna manera, pero Ibrahimovic no es un jugador de pedir el balón al espacio. Sí que puede atacar el espacio, como Neymar, por ejemplo. Incluso el propio Messi es un jugador que tiene la velocidad y en determinado momento pues te puede buscar el balón al espacio, hacer un desmarque de ruptura, ganar la espalda de la defensa y obtener ventaja. Sí, por supuesto. Pero Ibrahimovic, por naturaleza del tipo de jugador que es, por instinto, ¿no? O sea, su naturaleza como jugador es dame el balón al pie porque quiero llevarlo yo. Como Messi, también es un jugador así. Y aún encima, el otro jugador era Henry, que no era precisamente Eto'o. Es decir, sí digo que teníamos a Messi con Eto'o y a Henry, pero hay que dejar claro que Henry ni era Eto'o buscando el espacio, ni tampoco era Juli. O sea, era un jugador que sí te puede atacar el espacio, pero que como Ibrahimovic o como Messi, diría más como Ibrahimovic, es un jugador que te la pide más al pie. A Henry también le gusta por forma natural, recordemos que era extremo zurdo, diestro y zurdo, creo que juega en las dos bandas con el Mónaco. En todo caso, él empezó siendo extremo y era un jugador que llevaba... con Francia, ahora me está... Porque como tengo la duda, mi cerebro digamos que está ahí intentando recordar, y recuerdo el Mundial del 98 jugó como extremo diestro con Francia también, ¿no? Pero, en fin, que era un jugador que la pedía al pie. Entonces, si tienes a uno como Messi que te la va a pedir siempre al pie, yendo hacia atrás en el campo, tienes a otro como Ibrahimovic que está también jugando de espaldas a portería buscándolo al pie, y tienes a otro como Henry que tampoco es que sea puramente un especialista atacando el espacio, pues obviamente choca un poco todo, ¿no? Y creo que al final no terminaron de conjuntar bien porque había eso, una falta de equilibrio entre jugadores que la buscan al pie y la buscan al espacio. Las cosas empezaron bien para Ibrahimovic porque, claro, salía gol por partido, pero eso es siempre engañoso. Las estadísticas de goles y tal, y la asistencia y tal, es siempre engañoso. Lo mencioné antes, que sí, que eran... Por eso decía, ¿no?, que es relativo porque, claro, si nos ceñimos a los números tampoco estuvo tan mal, teniendo en cuenta que era su primera temporada. Pero si nos ceñimos a las sensaciones, que es mucho más importante, goles en el Barça, en un equipo como el Barça que te hace de 20 a 30 ataques, los jugadores que juegan en el ataque, o sea, los tres últimos hombres, bueno, tres dependiendo del esquema, tres o dos, pues si un equipo que genera 30 ocasiones, los de arriba se van a inflar a marcar. Y esto no significa que, si es que es delantero, pues el delantero vive exclusivamente del gol. Esos son conceptos arcaicos del fútbol. En el Barça esto no funciona así. En el Barça los jugadores de la delantera tienen que presionar en defensa. En el Barça los jugadores de la delantera tienen que arrastrar espacios, tienen que jugar de espaldas, tienen que asociarse, tienen que tener capacidad de desborde, caer a bandas, tienen que hacer muchísimas funciones. Tan importantes o más que marcar gol, porque si ese delantero que te hace todas las funciones pero no marca muchos goles, pero te está haciendo unas funciones que van a hacer que otros jugadores y otros compañeros marquen goles. Por tanto, para mí la razón por la que Ibrahimovic no triunfó es esa, que no había un equilibrio entre jugadores que la pidan al pie y al espacio. Eran casi todos al pie. Eran jugadores que se atascaban. De hecho, para mí uno de los errores graves que hizo Guardiola esa temporada fue no atreverse el día del Inter que cuando casi remontamos allí, ¿no?, el partido de vuelta a las semifinales, no atreverse con Messi, Pedro y Bojan. A partir de ahí, a partir de la eliminación contra el Inter, sí que se atrevió. Pero si se hubiera atrevido en ese partido ya a pasar a Messi como falso 9, tener a Pedro y Bojan, yo creo que hubiéramos hecho más daño, porque ahí recuperamos el equilibrio.
metiendo a Bojan, metiendo a Pedro, mucho más veloces al espacio, atacando, arrastrando marcas, liberando a Messi, o sea, ahí sí que había equilibrio, porque Messi iba por su cuenta y los otros dos iban al espacio, presionaban mucho más, estaban dinámicos, movían mucho más a los defensas, ¿no? Le hacían el trabajo a Messi, mientras que Ibrahimovic es un jugador estático, es un jugador que si no participa se va desconectando, no te arrastra a los defensas, choca, no... Que si Messi se asocia con Ibrahimovic, que era lo que pensábamos todos lo que pensábamos, yo y me incluyo, lo que pensábamos era que, claro, Ibrahimovic juega de espaldas, Messi parte de banda hacia adentro, pues se van a asociar de maravilla, porque Ibrahimovic te fijaría los centrales y pasaría a ser una especie de pivote para Messi, ¿no? Pero, claro, esa idea que es normal tenerla, al final chocó, digamos que no quisimos ver la otra. No quisimos ver la de que si no tienes a jugadores que te ataquen bien el espacio y que ataquen bien a la espalda de la defensa y que te mueven, sobre todo que hagan que estén en continuo movimiento los defensas rivales para que aparezcan pasillos, ¿no? Para que aparezcan huecos que pueda atacar Messi. Porque la clave es eso, generar los huecos para que Messi pueda flotar, fluctuar, moverse con perfecta libertad por donde él quiera, para desbordar, para finalizar, para dar una asistencia al jugador que se mueve, para hacer lo que le dé la gana. Dicho de otra manera, si Messi no estuviera en el Barça y tuviéramos a Ibrahimovic, Ibrahimovic con dos jugadores que fueran más especialistas, digamos, una delantera con Ibrahimovic y un jugador como Villa y otro como Pedro, yo creo que podría funcionar muy bien. Porque Ibrahimovic es, ya digo, otro jugador que necesita de libertad, que le gusta. Le gusta caer un poco a la banda diestra, un poco a la banda zurda, venir hasta el centro del campo a recibir también. Tiene pegada en el área, pero también fuera de ella le gusta moverse ahí y tiene participación. Atrae marcas desde el punto de vista de que cuando juega de espaldas en 3/4 de campo, el central le va encima. No hace como Suárez, que por ejemplo atrae y arrastra las marcas con su movilidad, es diferente. Por eso creo que si Ibrahimovic tuviera a su lado a dos jugadores que sí arrastraran marcas, que sí fueran, por ejemplo, Suárez, Henry, el mejor Henry, me refiero, el Henry, pues también hay que destacar que en esa temporada 2009-2010 ya Henry estaba 31, 32 años, cada vez perdía más velocidad, que es un jugador bastante alto, que siempre dependió de su velocidad. No estoy diciendo con esto que no fuera, claro que tenía una enorme calidad técnica y talento, por supuesto, pero también el mejor Henry se vio gracias a su velocidad, también era uno de sus puntos fuertes. Y la cuestión es que, ya digo, Ibrahimovic para mí no triunfó en el Barça por esa razón. Por eso, en parte con Coutinho pasa un poquito, no es lo mismo porque el Barça de hoy no juega de la misma manera, no está distribuido todo de la misma manera, pero sí que cuando tienes a un jugador arriba que es referencia, como es el caso de Messi, de hecho por eso, en parte... Es bastante absurdo traer ahora a Neymar, porque aparte Neymar, otra cosa que habría que comentar, que por supuesto guardo para cuando lo fichen, que es posible que lo fichen, pero otra cosa que habría que comentar es precisamente esta. Neymar cuando vino al Barça se puso a las órdenes y al servicio de Messi. Fue capaz de ser más disciplinado tácticamente. Ya en la última temporada, que vimos al Neymar que más destacaba, claro, porque empezó a ser más anárquico, más él mismo. Pero ya en la última temporada pues hacía eso, ¿no? Sus jugadas, su tal, y ahí el Barça empezó a perder equilibrio. Y en el caso de Coutinho pues pasa yo creo que un poco de lo mismo. Coutinho necesita ser líder de un equipo en esa fase cuando entra el juego en 3/4 de campo, necesita ser el líder, estar en contacto con todos, estar en contacto continuo con el balón, sentirse importante. Y en el Barça se juega para Messi, es normal. Es que solo faltaría, ¿no? Que tengas al mejor de todos los tiempos y no juegues para él. Y entonces, pues claro, Ibrahimovic yo creo que le perjudicó. Porque Ibrahimovic en sus equipos casi siempre fue el jugador para el que se jugaba. Sí que es cierto que en el Inter estuvo con Adriano, que también se jugaba mucho para Adriano, vaya pareja, increíble la que llegó a tener el Inter en la delantera y mira que funcionaba bien. Lo que pasa es que Adriano pues se vino abajo pronto, o sea, fue otro jugador más, que bueno, ya me vendrán ahora los de Brasil con lo de la xenofobia y tal, pero otro ejemplo más, es decir, otro ejemplo más de jugador que pues no fue capaz de ser profesional durante varios años a lo largo del tiempo, pero coincidieron en una muy buena época para los dos y eran aquello una delantera brutal, ¿no? En el Milan con Cassano también estuvo a un buen rendimiento y con Boateng.
en el Paris Saint-Germain, en todos los clubes, en la Juve, por supuesto, no era tan goleador. De hecho, se decía en su momento, ¿no? que no era goleador, que no era... En fin, esos son tópicos y absurdos que se suelen decir. Porque lo que pasaba es que la Juve o el Ajax utilizaban a Ibrahimovic de una manera tácticamente diferente a la que luego pues otros equipos empezaron a utilizarle, dándole más presencia en el área, dándole más capacidad goleadora. Es como cuando Maradona puso a Messi en el 2010 allí, en el centro del campo, que parecía casi un mediocentro jugando en un 4-2-3-1 con doble pivote, y él era el mediocentro que distribuía. Si tú pones a Messi a hacer eso, pues obviamente no va a ser el mismo Messi, no va a tener el mismo gol que si juega como juega en el Barça. Y en definitiva, esto para mí son las razones, esta es la razón fundamental por la que Ibrahimovic no consiguió realmente triunfar. Insisto, su rendimiento no estuvo mal, no solo en cuanto a números, sino en general, o sea, no estuvo mal, pero evidentemente no era Ibrahimovic, o sea, el Barça no consiguió sacar de Ibrahimovic el nivel del propio Ibrahimovic. Fue uno de los pocos casos, la verdad, porque la mayor parte de los jugadores de la era Guardiola, fueran titulares o suplentes, casi todos estaban muy bien aprovechados. Casi todos. No veías tú casos como vemos ahora, ¿no? Dembélé, Coutinho, Malcolm, jugadores que eran una pasada antes de llegar, muy ilusionantes, y luego pues aquí parecen un 10% de lo que realmente son. Pero bueno, en fin, lo dejo aquí. Os animo a que en la caja de comentarios ofrezcáis vuestras impresiones. Dejar claro una vez más que esta es mi opinión personal, me puedo equivocar, pero yo creo que esa fue la causa por la que Ibrahimovic no consiguió triunfar completamente en el Barça. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.